Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este panel permíteme, denominado Una visión integral sobre el impacto de la violencia contra las mujeres en la actualidad, a nombre de la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Les damos la bienvenida en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y también de las actividades para el fomento de la igualdad sustantiva. En particular, quiero saludar a nuestras panelistas, las doctoras Sonia Guadalupe Contreras Medina y Silvia García Fajardo. Y pues bueno, para conocer un poco más de ellas, me voy a permitir compartir una videosemblanza. Sonia Guadalupe Contreras Medina es licenciada, maestra y doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología, donde es profesora titular en la línea de investigación de Género y Política en el posgrado de Antropología Social y colaboradora en proyectos de investigación. Es experta en género de población infantil y juvenil, tema en el que analiza estereotipos y roles de género en el proceso de socialización y la participación social de las y los jóvenes en entornos urbanos, temáticas con las que se ha presentado en congresos nacionales e internacionales. Fungió como coordinadora de la primera generación de la Escuela de Formación Juvenil Feminista de ELIGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC. Ha impartido cursos, talleres y capacitaciones con perspectiva de género a personas servidoras públicas en el gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías, así como en el Instituto Nacional Electoral a través de asociaciones civiles desde hace 15 años. Fue prestadora de servicios profesionales en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y violencia de género en el Instituto de Formación Profesional y de Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por otra parte, ha sido perita antropóloga en casos de violencia familiar y vicaria en el estado de Morelos. Se desempeñó como directora general de Prevención y Atención a la Violencia en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México y actualmente es parte de la unidad interdisciplinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde participó como docente de la Maestría en Derechos Humanos Emergentes del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos Jaime Almazán Delgado. Pues ella es nuestra primera ponente, así que pues me voy a permitir cederte el uso de la palabra y pues bueno, en este panel, Sonia, si me permites, que nos pudieras compartir de dónde surge el interés por analizar los certámenes de belleza. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder colaborar el día de hoy en este panel, compartiendo con la maestra Mireya y también con la doctora Silvia García Fajardo de otro espacio en donde coincidimos, y agradezco mucho la invitación. También estoy muy contenta porque después de mucho tiempo vuelvo a tratar de mi investigación doctoral, en donde justamente he visto estos eventos que son los certámenes de belleza. Y bueno, el interés surge porque en el año 2010 soy espectadora de un concurso de belleza estatal, que es el certamen de Miss San Luis Potosí, o Nuestra Belleza San Luis Potosí, en el municipio de Gilitla, en el estado de San Luis. Entonces, me llamó mucho la atención cómo todas las participantes tenían la misma imagen y las mismas actitudes y no podíamos diferenciar la una de la otra, ¿no? De entrada yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, ya tenía un tema de investigación y no podía cambiarlo, pero dije en algún momento voy a hacer una investigación en donde podamos analizar estas actitudes y estas expectativas que se muestran en el escenario de las mujeres, especialmente jóvenes, ¿no? Son quienes participan. Entonces, fue justo así como surge la
el interés por analizar los certámenes de belleza. En ese sentido, va pasando el tiempo, voy investigando, voy adentrándome a las investigaciones sociales al respecto y me doy cuenta que es vasta la producción académica desde la antropología al analizar los certámenes de belleza, en donde vemos que son eventos de la cultura popular que se hacen presentes no solamente en México y América Latina, sino también a lo largo del globo con matices muy específicos. En el caso de México nos damos cuenta, de México y de América Latina, nos damos cuenta que son eventos de larga data en donde se hacen presentes las mujeres especialmente jóvenes, ¿no? En esta participación social y comunitaria en sus contextos inmediatos. Nos damos cuenta entonces en la revisión bibliográfica que hay un estereotipo y unas actitudes y un ideal de belleza femenina que se ponen en juego en estos eventos, y es en donde yo me doy cuenta que es muy importante y muy significativo analizarlo, porque hay un bagaje de símbolos que circulan en espacios y en contextos determinados que marcan lo que es ser una mujer, ¿no? Una mujer joven, una mujer en un contexto determinado. Evidentemente, esto se vincula con categorías sociales, no solo con el género, sino también con la etnia, con la clase, con la edad. En la Ciudad de México, que es en donde me enfoqué en la investigación doctoral, está muy presente la Reina de las Fiestas Patrias. En el Estado de México también está muy presente la Reina de las Fiestas Patrias como uno de los certámenes de belleza más populares y extendidos a lo largo del territorio nacional, pero también existen otros eventos y elección de reinas del carnaval, por ejemplo. Acá en el Estado de México, en una indagación me exploré y existe la belleza Mazahua, se llama así el concurso de belleza que se hace en esa zona, en esos municipios en donde está presente la etnia Mazahua, y hay algunos otros que también están relacionados con actividades productivas. Entonces, es así como mi mirada se expande y vamos viendo que los certámenes de belleza entonces son eventos en donde se presentan características femeninas ideales, tanto físicas como morales, y que precisamente se extienden a lo largo de las comunidades, es decir, crean un ideal de actuar, pero también de ser y de pensar. Y precisamente por eso es que vamos adentrándonos y es desde ahí de donde surge la idea del análisis. Muchas gracias, doctora. Sin duda, los concursos de belleza con la violencia simbólica y la agencia juvenil, que es el tema que hoy nos estás presentando, pues sí nos lleva a pensar sobre esta investigación, ¿no? Tan interesante. Y ahora, si me pudieras comentar si son eventos representativos y populares en diferentes contextos sociales y culturales, ¿por qué el movimiento feminista los cuestiona y critica, si bien es parte de nuestra cultura? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Precisamente la crítica que viene desde el movimiento feminista a los concursos de belleza tiene que ver con esta forma en la que se presentan los ideales de belleza femenina. Si bien creemos que los concursos de belleza son eventos contemporáneos, nos damos cuenta en esta revisión antropológica e histórica que son eventos en donde las mujeres, especialmente jóvenes, como les comentaba, han participado por décadas, por siglos. Entonces, siempre ha habido este cuestionamiento o esta puesta en duda de qué es lo que se presenta en ellos, especialmente, digamos, en esta etapa o época moderna en donde vemos que se presentan en los medios de comunicación masiva, y es ahí en donde el movimiento feminista hace esta intervención. Principalmente sabemos que uno de los certámenes de belleza más representativos es Miss América, y justo en 1970, en esta primera edición de Miss América transmitida a nivel mundial vía medios de comunicación, hay una manifestación en donde las feministas norteamericanas hacen la crítica de que los certámenes de belleza establecen estándares
justo de belleza y cosifican a las mujeres. Entonces, si bien están presentes en todos los espacios de la vida social, cultural, son parte de la dinámica social de los espacios, pues nos damos cuenta que evidentemente tienen estos elementos de crear un estándar de belleza y estas actividades y estas actitudes vinculadas a lo femenino y que precisamente por eso los cuestionan. En el caso de México, en 1978 también se hace el primer concurso que es Miss México. Y entonces también las feministas de ese tiempo hacen cuestionamiento a este concurso y se presentan para denunciar esta cosificación del cuerpo, este uso, ¿no? También del cuerpo femenino para bienes no solamente culturales, como lo hemos estado hablando, y de instaurar una idea de lo femenino, sino también para cuestiones económicas, ¿no? En el momento en el que se empieza a producir ¿cómo se dice? Una maquinaria, ¿no? O mercancía respecto a las mujeres en el consumo, ¿no? De productos de belleza, de ropa, etcétera, se van mezclando no solamente estos elementos sociales y culturales, sino también ya económicos, ¿no? Entonces también empiezan a cuestionar las feministas esta forma de ver los cuerpos de las mujeres como mercancías. Y es esta crítica que se hace, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sin duda, bueno, interesante cómo en América y en Estados Unidos, una sociedad que pensaríamos que es como mucho más abierta, cómo este análisis sigue impactando. Y en México, doctora, ¿cuáles han sido estos cuestionamientos y estas críticas? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, justo es muy interesante cómo se ha intensificado el cuestionamiento a los certámenes de belleza, porque en México, como bien lo comentas, antes de pasar exactamente al punto de México, hay un momento en el que estos certámenes de belleza en México se empiezan a mezclar con momentos muy, muy claves en la transformación de los roles de género, ¿no? Entonces, había una parte de feministas que estaban pugnando porque estos eventos no existieran, pero estas mujeres que estaban en los eventos creían que eso era empoderarse, resignificar, ¿no? Entonces son también visiones distintas de los grupos de mujeres, ¿no? Por eso también es importante pensar en que no nada más en un concepto de mujer, sino de diversas realidades y diversas expectativas, ¿no? Entonces, mientras unas estaban pugnando por el derecho a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Cuestionando la cosificación de los cuerpos de las mujeres, etcétera, había estas otras que estaban en los espacios, digamos, masivos, mostrando una actitud también de mujeres liberadas, mujeres empoderadas, ¿no? A través de su cuerpo y la belleza. Entonces, hay una contradicción ahí en estas prácticas, en estos discursos, en estas imágenes, pero aún así, ¿no? Sí, seguimos viendo que hay prácticas al interior de estos eventos que resultan ser violentas, ¿no? Que resultan ser transgresoras en el cuerpo de las mujeres, y precisamente ahí es en México en donde, como les digo, desde 1978 que está esta protesta representativa en Miss México, también se empiezan a hacerlo, es un parteaguas para que después se empiecen a cuestionar estos concursos de belleza que normalmente se hacen con recurso de los gobiernos municipales, estatales, ¿no? Locales. Y entonces hay algunas diputadas, algunas senadoras que empiezan a decir que no es posible, ¿no? No es posible que se financien este tipo de eventos y que es necesario entonces legislar para que podamos ubicarlos como un tipo de violencia simbólica, ¿no? Entonces, es en el 2019 la primera iniciativa para reformar la Ley General de Acceso, la General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y entonces dicen, bueno, hay que agregar estos certámenes de belleza como violencia simbólica. En la propuesta tanto de esta reforma que viene del partido de Morena como otra del 2020, que es la del PRD, se retoma esta propuesta de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, respecto a la violencia simbólica en su obra La dominación masculina, en donde dice que la violencia simbólica es aquella que no podemos percibir, que está en el imaginario colectivo de las personas y que puede tener
formas de llegar a impactar la vida de las personas de manera muy sutil, ¿no? Entonces, esta violencia no utiliza la fuerza física, sino es la imposición del poder y de la autoridad en diferentes manifestaciones que pueden ser imperceptibles, ¿no? Esta puede ser aceptada, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque se comparte con el dominador, ¿no? En este sentido en el que todas y todos estamos socializadas y socializándonos en un sistema de dominación masculina, la aprendemos sin habernos dado cuenta y la compartimos con el dominador, que en este caso pues sería la visión, una visión androcéntrica del mundo, ¿no? Entonces, la violencia simbólica nos dicen estas propuestas de reforma que es la base de todos los tipos de violencia y están en las costumbres, en las tradiciones y en las prácticas cotidianas, ¿no? Que es justamente, como les decía, un concurso o un certamen de belleza tiene todos estos elementos puestos en juego en un momento determinado dentro de comunidades, ¿no? Entonces se van presentando estos ideales de belleza femenina, se van presentando estos valores morales y estas actitudes y se socializan al interior de las comunidades y de las localidades, ¿no? Entonces, por eso, en la reforma que propone el Partido de la Revolución Democrática en el 2020, mencionan que es importante tipificar la violencia contra las mujeres porque de los certámenes de belleza especialmente porque son una expresión y una emisión y difusión por cualquiera de los medios que sean para justificar y naturalizar la subordinación de las mujeres, ¿no? Entonces, ellas empiezan a decir que es necesario que estos eventos sean cancelados porque promueven estereotipos de género con base pues en una visión muy parcial de lo que es la realidad social de las mujeres, ¿no? Entonces también es importante que se vinculen con la violencia mediática considerando, como bien lo decimos, la difusión, ¿no? Que también se hace por estos medios de comunicación masiva. Entonces es así como en el momento, solo hay un estado hasta el momento que tengo conocimiento que sí está establecido los concursos de belleza como violencia simbólica y es el estado de Oaxaca, en donde es interesante considerando que Oaxaca tiene pues más de 300 municipios, es el estado con más etnias representativas en el país, ¿no? Y tienen mucha esta parte de los carnavales, de las fiestas, en donde se eligen reinas, ¿no? Entonces creo que eso es el debate que ahorita sigue dando, ¿no? Y que sigue siendo importante en México. Gracias, doctora. Sin duda interesante porque pues ya proponer que se cancelen este tipo de eventos y más adelante a lo mejor te hago la pregunta a nivel mundial, ¿cuál sería como el impacto, ¿no? Pero bueno, desde las líneas teóricas que realizaste, perdón, ¿desde qué líneas teóricas realizaste el análisis de esos concursos de belleza y pues ya en concreto cuáles fueron los principales hallazgos? Sí, esto es muy importante lo que les voy a compartir porque justo yo empecé a analizar los certámenes de belleza desde la perspectiva de género, en donde coincido con las autoras revisadas, digamos, las que ya habían escrito y con las feministas, activistas que reclamaban porque esto era una forma de cosificar el cuerpo de las mujeres. Eso no lo vamos a negar, ¿no? Los concursos de belleza tienen elementos de esta violencia simbólica que hablamos, desde estos parámetros no solamente androcéntricos, sino también adultocéntricos. Entonces, nos damos cuenta que sí, que hay elementos que son, digamos, impuestos, ¿no? De cómo debe ser una mujer, no solamente en actitudes, sino también físicamente. Eso no lo vamos a negar y coincidimos, les digo, con las activistas, con las reformas que se quieren realizar, pero también en algún momento fui interpelada por las personas estudiosas de la juventud. Y entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, también el género nos daba un elemento muy importante dentro de este marco en donde nos socializamos como hombres y mujeres. Hay una autora que se llama Joan Scott,
ella habla, sí, efectivamente, del modelo de dominación del sistema sexogénero, ¿no? En donde nos aprendemos a ser hombres y mujeres y tenemos ciertas capacidades y habilidades distintas, siempre nosotras en el lado subordinado, ¿no? Nos habla de eso, pero también nos habla de una cuestión que se llama la capacidad de agencia. Por eso hablamos en esta ponencia de la agencia juvenil, ¿no? La capacidad de agencia es que a pesar de que estamos sujetos y sujetas a esta forma de dominación masculina, en donde los hombres son fuertes, valientes, proveedores, y nosotras somos débiles, sumisas, amorosas, cuidadoras, tenemos que ser algo que adorna, que pone bonito el ambiente, que armoniza, ¿no? Esta cuestión, si bien está establecida socialmente, Joan Scott nos dice que hay una agencia del sujeto, es decir, hay resquicios, hay fisuras en este sistema en donde podemos cuestionarlo, y precisamente por eso estamos aquí dialogando y debatiendo, porque tenemos esa capacidad, ¿no? Digamos, en otros ambientes ya más espirituales o religiosos se habla del libre albedrío, ¿no? Que vendría siendo esta situación en donde podemos cuestionar esas formas de ser mujer, esas formas de ser hombre, esas formas de relacionarnos. Y entonces ella habla, ¿no? Ahí yo empecé a ver que efectivamente había otra forma de abordar el tema, o tenía que agregar otra visión para abordar el tema. Y esa fue fueron los estudios de la juventud. Los estudios de la juventud me permitieron ver cómo las jóvenes participantes, obviamente a través de su metodología y algunas técnicas de investigación, como es que hay que insistir. Ya no se escucha. No. Si bien las jóvenes están ahí por primero por su condición de género, porque son mujeres, ¿no? Les atrae la convocatoria, ellas van, y entonces en la interacción con estas jóvenes y en las entrevistas estructuradas, vamos dándonos cuenta que es un espacio en donde, si bien ellas saben que van a poner su cuerpo como primer elemento, ¿no? Para poder participar, también es un espacio de socialización y encuentro. Entonces, los estudios de la juventud a través de la agencia juvenil lo que nos dejan ver es que estas jóvenes saben perfectamente que hay estereotipos de feminidad, ideales de belleza femenina en juego, y que ellas tienen que representar estas situaciones, pero justo en el espacio en donde yo realizo mi investigación, que es en la delegación, bueno, en la alcaldía, antes era delegación, ahora es alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, pues hay mínimos espacios para que las mujeres jóvenes se encuentren, se socialicen, tengan recreación, ocio. Es muy limitado, ¿no? Sabemos perfectamente que el espacio público está dominado siempre por los varones, especialmente en estos en donde espacios públicos de recreación y ocio. Entonces, es un espacio en donde estas jóvenes pueden participar, pueden encontrarse con sus pares, pueden hacer comunidad, pueden dialogar. También hay elementos que ellas van tomando de lo que se necesite, pero también de su propia experiencia. Y lo que nos damos cuenta con los estudios de la juventud es que ellas no van al concurso porque saben perfectamente, porque no visualizan que se está usando su cuerpo, sino porque necesitan un espacio para encontrarse, ¿no? Necesitamos vivir en sociedad, necesitamos identificarnos, necesitamos estar en contacto con otros para crear nuestras identidades, primero individuales y colectivas. Entonces, ellas es un espacio de encuentro en donde cuestionan estos estereotipos que se les imponen, pero también recrean esas formas de ser mujer desde sus experiencias inmediatas, porque también están en otros espacios como la escuela, su familia, ¿no? Muchas de ellas son, son entre 17 y 21 años, están estudiando la educación media superior, están estudiando la educación superior, algunas ya trabajan, su familia les provee otro tipo de visión, ¿no? Pero muchas están ahí para hacer comunidad, para hacer socialidad y para poder cuestionarse muchas cosas que pasan en su entorno. Entonces, estos dos elementos, estas dos perspectivas teóricas me permiten ver o me permitieron ver el evento de una manera más integral, ¿no? En donde nos damos cuenta de que sí hay parámetros que resultan violentos para las jóvenes, pero hay otras en donde ellas, desde su capacidad de agencia, los van cuestionando. Esas sería también parte de los hallazgos. Y algo muy importante entonces, que creo que es importante que lo mencione ahora,
porque estamos aquí muchas servidoras y servidores públicos que tenemos esta capacidad de incidir en los espacios locales, es que necesitamos crear políticas públicas, programas y acciones que tengan la visión de género y de juventud, de la manera en la que podamos crear no estos espacios reproductores de estereotipos de género, ¿no? Y de ideales de belleza o de ideales de actuar siendo hombre o ser mujer, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, que les demos a las personas jóvenes espacios realmente de calidad en donde se promuevan otro tipo de visiones que sean distintas a lo que está establecido socialmente para los hombres y para las mujeres, porque esa es nuestra tarea como servidoras y servidores públicos y abona a la prevención de las violencias, ¿no? En el momento en el que cuestionamos estos estereotipos, estos roles de género, estos imaginarios colectivos en donde las mujeres tenemos que seguir siendo objetivadas, ¿no? Utilizadas, pues es lo que genera que haya el problema tan importante de la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, creo que lo más importante todo es muy importante, podríamos hablar al respecto de cada uno de los hallazgos, pero una de las principales, y que creo que eso es fundamental que lo comente acá, es generar desde nuestros espacios de acción estas políticas, programas, acciones con perspectiva de género. Sería. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. En esta primera parte, ¿no?, de exposición, ya veremos si hay algunas preguntas del público. Y pues ahora pasaríamos con la doctora Silvia. Si me permiten también presentarles la videosemblanza para que conozcamos más acerca de nuestra segunda panelista. Silvia García Fajardo es politóloga, escucha, ¿verdad?, especialista y maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Sí, maestra, Metropolitana. se escucha. Cuenta sí, ok. con una especialidad en Derecho Legislativo por el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México y con estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha cursado diversos diplomados, entre ellos Políticas Públicas, Política Comparada, Protocolos de Actuación y Aplicación Práctica de Modelos de Prevención, así como el de Atención y Sanción de la Violencia de Género contra las Mujeres por la UNAM. La maestra García Fajardo es conferencista, tallerista y capacitadora en materia de violencia de género, políticas públicas con perspectiva de género, participación política y derechos humanos de las mujeres en diversos congresos, nacionales e internacionales, en instituciones gubernamentales, educativas, partidos políticos y asociaciones civiles. Ha participado en la creación de programas de estudios, como el de la especialidad en género, violencia y políticas públicas, la maestría en género, sociedad y políticas públicas de la UAMX y de la maestría en derechos humanos y emergentes de la CODEM. Asimismo, es colaboradora del Cuerpo Académico Consolidado, Género, Migraciones y Desigualdades, con la línea de investigación Género y Ciudadanía. Entre sus investigaciones publicadas más recientes se encuentran La Agenda del Género en el Congreso del Estado de México, editada por Porrúa. Además, es autora de algunos libros, entre ellos Maternidades y no maternidades, modelos, prácticas y significancias en mujeres y espacios diversos, 2018, editado por GEDISA España. La maestra García Fajardo es cofundadora de la Red Nacional de Investigaciones de Mujeres en Política desde el 2015 y, actualmente, es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos. Muy bien, pues ella es la doctora Silvia y es un gusto para mí darle el uso de la voz. Adelante, doctora, te escuchamos. Bueno, perdón, ella nos hablará sobre
La violencia política contra las mujeres en razón de género, su tema será claroscuros de este tipo de violencia. Entonces, doctora, ahora sí, discúlpame la interrupción. Bueno, no sé si se me escucha. Sí, bueno, pues primero que nada, muchas gracias. La verdad es que es muy bonita la semblanza. Gracias a las y los compañeros que nos apoyan en hacer estas presentaciones. Y pues bueno, yo me gustaría que en esta ocasión pues agradecer primero a la unidad de género, maestra Mirella, por tan generosa invitación a esta plática del día de hoy, que sabemos que es en conmemoración del 8 de marzo y que se ha oficializado desde 1975 por la ONU como el Día Internacional de la Mujer, aunque diríamos que son de las mujeres en plural, ya que no todas tenemos las mismas oportunidades ni estamos en igualdad de condiciones. Entonces, el lema de este año dice es para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Entonces, aquí, pues, en esa parte, igual un poco voy a retomar los conceptos que hablaba Sony sobre lo que es la violencia simbólica, porque también es importante hablar de dos derechos fundamentales en este 8 de marzo, como reflexionar qué hemos avanzado, pero también qué nos falta por avanzar. Y entonces hablamos de dos derechos fundamentales en el contexto también de la participación, el derecho a participar en asuntos públicos, ¿no? Es decir, ser parte de esa toma de decisiones públicas que, bueno, pues va más allá también del proceso de votar, sino participar en campañas electorales y ejercer los cargos en condiciones de igualdad, pero también un derecho súper importante que es el derecho a una vida libre de violencia en diferentes ámbitos, ¿no? Desde el familiar, el comunitario, el escolar, laboral y desde luego en este espacio de la política. Entonces, dicho anterior, pues voy a presentarles para ir un poquito más estructurada. Les voy a compartir una presentación que hice para hablar sobre justamente el tema de digamos, de lo que son, no sé si ya se alcanza a ver. Sí, ya la vemos, sí. Perfecto. Voy aquí a darle incluso un poquito aquí la voy a hacer más grande. Bueno, yo lo que quiero platicar con ustedes, justamente les decía, no sé si ya se ve en pantalla grande, ya, ¿verdad? Es que, pues, lo que se trata de platicar ahora es justamente de un tema que se relaciona con estos avances, ¿no? Estos claroscuros que de pronto parece que avanzamos, pero también de pronto parece que nos falta mucho o retrocedemos, ¿no? Nada más como antecedente les quiero comentar que pues la Comisión Interamericana de Mujeres de lo que es la Organización de Estados Americanos, pues es muy importante a nivel internacional porque no solamente crea, digamos, lo que es la CEDAW famosa, que ya la conocemos, que es casi, casi la Biblia de los derechos de las mujeres, y que habla sobre justamente la no discriminación de las mujeres tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. Y entonces, en 1994, que también es muy importante esta convención, que además es vinculante para nuestro país, habla sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la famosa Convención Belén do Pará. Y conforme en la CEDAW se empieza a señalar que es necesario que las mujeres se incremente su participación en la política, y justo un poco lo que decía Sony, un poco pensar en el tema de las mujeres en estos concursos de belleza, en los diferentes estudios que hemos realizado, muchas mujeres empiezan, digamos, como a hacer sus actividades de agencia en los concursos de belleza y luego son cooptadas por los partidos para que participen como regidoras porque empiezan a hacer un trabajo comunitario, en fin, ¿no? Que ahí podríamos debatir al respecto, porque bueno, pues también es desde el punto de vista feminista que lo veamos, porque no hay un solo punto de vista al respecto, pero sí desarrollan ciertas capacidades de agencia, ¿no? Entonces, justamente con este incremento en la participación de las mujeres en la esfera política, pues empieza a ver que pues hay una serie pues de choques, ¿no? Porque el espacio de la política siempre se ha visto como masculino
y entonces empieza a plantearse de este acoso, de este hostigamiento, de este hostigamiento hacia las mujeres de diferente tipo y acosos de diferente tipo, porque están participando en la política. Entonces, por ejemplo, un dato importante es que Bolivia fue el primer país que creó una ley contra el acoso y hostigamiento político contra las mujeres, y fue derivado de todo el trabajo de la Asociación de Concejalas de Bolivia, que documentó esto, pero a raíz de eso empezaron a hacer todas estas documentaciones en América Latina porque sí algo estaba sucediendo. Entonces, ya en el contexto internacional, fíjense, en el 2015 empieza a hablarse de esta declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres, y uno de los instrumentos fundamentales de esta declaración, que básicamente lo que buscaba era pues un primer acuerdo, ¿no? Para adoptar normas para la erradicación de la violencia, de este tipo de violencia, y se crea la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué es importante esto? Porque esta ley finalmente se ha materializado en nuestro país en diferentes reformas. Es decir, que gracias a eso se ha podido adecuar la normatividad, y, por ejemplo, en el 2020 se incorpora un capítulo relativo a lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, precisamente porque si bien se había ya creado un protocolo para atender esta violencia, pues no les daba realmente herramientas a las instituciones para comenzar esta ruta crítica de tanto de prevención como de atención. Entonces, los estados, curiosamente, las entidades fueron las primeras que empezaron a tipificar de alguna manera en sus legislaciones la violencia contra las mujeres, pero se materializa ya hasta el 2020 a nivel nacional, que después se tiene que armonizar en los estados, el considerar esta violencia, ¿no? Entonces, en esa reforma es importante de pronto que le echemos una mirada, porque modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se pueda tipificar y qué es lo que se considera como violencia en razón de género, porque obviamente vamos a ver que no todas las violencias son en razón de género. Entonces hace una modificación a diferentes leyes precisamente para articularse y poder trabajar para la prevención y la atención de la violencia. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que generalmente encontramos? Es que la violencia política contra las mujeres, digamos, va dirigida al cuerpo biológico, pero no toda violencia, digamos, contra las mujeres es por motivos de género. Muchas veces es porque pertenece a un grupo de oposición, porque pertenece a un grupo político distinto, pero no necesariamente es de género. Y el problema es que después, para poderla comprobar, todos estos tipos de violencia, pues justamente es donde empieza el problema, ¿no? Y podríamos decir de manera genérica que la violencia contra las mujeres por razón de género es todo lo asociado a su condición genérica, es decir, a lo que decía la doctora Sony respecto al establecimiento de roles, estereotipos, prejuicios, donde señalan que pues las mujeres que tienen que hacer en política, que se vayan a su casa a atender al marido, ¿no? O expresiones misóginas, machistas que denigran, degradan y discriminan. Entonces, pero por el hecho de su condición, o que son dirigidas por devaluar lo femenino. Sabemos que en este sistema de dominación masculina, la devaluación de lo femenino es la principal violencia simbólica, ¿no? Entonces, también cuando se alude al cuerpo femenino, es decir, cuando les critican más su apariencia física que sus propuestas, cuando hay comentarios relacionados hasta bromas y demás sexuales, cuando hay tocamientos, cuando se critica su sexualidad, cuando se cuestiona o se critica el hecho de ejercer la maternidad, el parto, puerperio, la lactancia. Con esos casos son específicamente considerados esta violencia política, ¿no? Y nada más quería señalarles, porque justo en lo que no avanzó tampoco o sea, lo que no avanzó, o sea, ahí sí retrocedimos, fue que, por ejemplo, en el 2020 no se modificó el Código Penal. Y el Código Penal, la última reforma fue en este 2012, donde habla de que se va a aplicar sanciones de prisión o privación de la libertad, así como trabajo a favor de la comunidad y multa
a quien atente con esta dignidad humana, anule o menoscabe, los derechos políticos electorales de las personas. Y el Código Penal, señala cuáles son estas diferentes condiciones por las cuales se hacen estos actos de discriminación, y entre ellos tenemos el sexo y el género. ¿Y por qué hago referencia? Porque más adelante veremos que ahí es donde no está, digamos, haciendo este clic, y donde todavía necesitamos avanzar en la parte, digamos, de las sanciones, ¿no? Entonces, se crea un registro dentro de lo que establece la misma ley interamericana para la violencia contra las mujeres, es el hecho de que también se hagan registros, que también se sancione verdaderamente a las mujeres se sancionan, bueno, mujeres y hombres que están violentando a otras mujeres por esos motivos de género. Entonces, el INE crea un registro nacional de personas en materia de violencia política que son sancionadas, ¿no? Por esta situación de violencia contra las mujeres. Ustedes pueden acceder, todas las personas podemos acceder a esta base de datos, es pública. Y pues en esta yo me di a la tarea como de revisar esta base de datos, y solamente les quiero comentar que esta, como es pública, es una base de datos, registra a todas las personas que están sancionadas, sirve para ir inhibiendo este tipo de violencia, para concretar la reforma del 2020 sobre la violencia en razón de género, también para que se consulte la información previo al registro de las candidaturas, porque un efecto es que si alguien está en ese registro, no puede ser candidato o candidata. También, pues, empiezan, digamos, a registrarlo de una manera más sistemática a partir del 2020, y pues pone como a trabajar a diferentes autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales y penales, tanto a nivel federal como local, para poder atender el tema, ¿no? Entonces, nada más les voy a mostrar algunos datos de estas, de quienes están siendo sancionados o sancionadas por estas infracciones, por estas violencias, ¿no? De entrada les comento que hay 456 registros, de los cuales principalmente los hombres son quienes están registrados en digamos, por estas sanciones, ¿no? Sin embargo, sí hay un número importante casi del 20% de mujeres que están haciendo también esta sanción contra otras mujeres, y también por motivos de género. Entonces sí es preocupante porque justamente, ¿no? Vamos ahorita a ver que muchas mujeres están siendo ese brazo simbólico también, que proviene muchas veces de los hombres, en donde le pide a la tesorera que no le dé las dietas, o le pide a la regidora que fastidie a la otra regidora haciendo comentarios sexuales. Entonces también tenemos que empezar como a desmontar esta situación de violencia, porque, y miren, aquí en el cargo de la persona infractora, pues es principalmente de la autoridad electa en el ejercicio del cargo. Entonces, esto es preocupante porque tendrían que ser las primeras autoridades que tendrían que respetar a sus propias compañeras para no generar este tipo de comentarios de formas de violencia que ahorita las vamos a ver. Y otro elemento importante son de los medios de comunicación, donde también falta trabajar esa parte, porque sobre todo, principalmente en épocas de precampaña o campaña, es cuando directores, directoras, periodistas, integrantes de medios de comunicación son los principales violentadores de otras mujeres, ¿no? Criticando su apariencia física, criticando o cuestionando su sexualidad, o bien, pues, francamente hablando y diciendo, pues es que es la amante es que la manejan tal, en fin, ¿no? Lo que hemos escuchado en los medios de comunicación. Y luego, pues, en tercer lugar está la ciudadanía, que aquí si nos damos cuenta que es el tercer lugar de las personas que son infractoras. Sin embargo, está pasando que hay sentencias que dicen, bueno, sí, fue de un ciudadano o ciudadana que violentó a una candidata, pero resulta que como es bajo el perfil anónimo, pues no hay a quien sentenciar. Entonces, porque actúan bajo ese anonimato. Entonces es importante como establecer también mecanismos en las redes sociales para
pues digamos, también evitar todo esto, lo que le llaman los bots, o gente que actúa en la parte de anónima, que es bien complicado y que, bueno, apenas estamos enterándonos de muchas cosas ahí, ¿no? Y finalmente, también, bueno, otros tipos de violencias de personas servidoras públicas, otras candidatos o candidatas y sobre todo también de los partidos políticos, cuando los partidos políticos también deberían ser, en términos teóricos, pues más democráticos, ¿no? Pues vemos que son los que también generan esas violencias. ¿Y cuáles son los tipos de violencia? Por eso decía que lo que nos había comentado muy acertadamente la doctora Sony es que el tipo principal en ambos casos, la que se ejerce por los hombres contra las mujeres, como las violencias ejercidas por por las mujeres y que están documentados y registrados en estos registros, en este registro nacional, si nos damos cuenta, son de las violencias simbólicas, que si bien estas violencias simbólicas, decía Sony, pues son de una manera tan diferente a la física, pero son formas de violencia y que son en las prácticas cotidianas. Entonces, vemos que en ambos casos la simbólica, la violencia simbólica que se ejerce en este tema de género, pues es la que está, digamos, persistiendo. Y precisamente en esa violencia simbólica, fíjense, curiosamente, cuando se crea la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sí se puso esta violencia simbólica, pero después la quitaron y ahora recientemente la volvieron digamos, a incluir en la ley porque precisamente es lo que le da sentido a esos actos donde están a través de estos patrones de estereotipos, de mensajes y incluso de signos. Se está haciendo esta cosificación, esta reproducción de la dominación, pero sobre todo se está haciendo, digamos, lo que es prácticamente la imposición del poder y de la autoridad, y que es invisible, ¿no? Como decíamos, no se percibe como tal, se apreciara como que, ay, pues es un chiste nada más, no pasa nada, ¿no? Pero en realidad es el gran paraguas que cobija el que otras violencias sean posibles, ¿no? Y nos damos cuenta de manera diferenciada que también la violencia, pues básicamente verbal, es mayor de mujeres hacia mujeres, la violencia psicológica también de mujeres contra mujeres. Sin embargo, lo que es la violencia, por ejemplo, patrimonial, la violencia verbal también está respecto de las que ejercen los hombres en contra de las mujeres que están en alguna parte del proceso de pre-campaña, campaña o ejercicio del partido político. ¿Qué entidades son las que más, no? Y seguramente por algo decía Sony que pues se prohíben en ciertos estados. Pues Oaxaca es uno de los principales, entidades que tiene el mayor número de sanciones de acuerdo al registro de personas registradas en esta base de datos, ¿no? Y sin embargo, vemos que, pues bueno, el Estado de México ocupamos el lugar número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, noveno, noveno, y vemos que hay entidades como Sinaloa, Nuevo León y Durango, pues que tienen muy pocas personas registradas, lo que no significa que no haya una cifra negra, y más bien empezar a preguntar por qué no se hacen estas denuncias, o qué detienen las denuncias, o cómo van las sentencias, o que si haces una denuncia y pues no pasa la sentencia, ¿no? Entonces, todavía hay que explorar mucho al respecto. ¿Cuáles son los órganos que resuelven esta inscripción? Pues de todos estos casos, los que han resuelto es principalmente los tribunales electorales locales y los OPLES, o los que se llaman los institutos electorales del estado, de las entidades, y que ahí sí creo que han sido un actor clave principalmente los órganos electorales, porque justamente, de acuerdo a esta ley interamericana, están en la obligación de dar una ruta crítica y lo han hecho. Todavía falta, porque luego llegan al Tribunal Electoral local y a veces ahí es donde ya, es que no se comprobó la violencia por razón de género y va para atrás, ¿no? Y luego pues no están de acuerdo con las resoluciones y se van al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y generalmente ya el tribunal tiene criterios todavía mucho más con perspectiva de género que en los ámbitos locales, ¿no? Entonces, ahí hay bastante trabajo por hacer,
Y luego, finalmente, ¿cuáles son esas medidas de resolución, no? En general, lo que establece la base de datos y de todos los casos que están ahí y de los registros es que, pues primero se tiene que registrar a estas personas en esta base nacional y pues ahí casi es el 100% de los casos. También en el 100% de los casos establece que deben garantizarse medidas de no repetición, se tiene que, en la mayoría de los casos, y una disculpa pública, que también es el 95% de los casos. Se establece en estas sentencias la capacitación y cursos de sensibilización en materia de violencia política en razón de género, pero además establecen en estas sentencias que se den medidas de reparación integral del daño, es decir, una indemnización económica de la víctima, tratamientos especializados, y ahí es donde ya vemos que no todas tienen esa reparación integral, ¿no? Son 40% de los casos. Estas garantías de satisfacción, pues en el 50% de los casos, cuando la ley dice que debe haber una garantía de satisfacción, que por ejemplo la disculpa pública le parezca correcta a la persona, por ejemplo, a la cual se le dirige, pero pues en realidad no, pues no sabemos aquí cómo se dé estas garantías de satisfacción. También se publica en la síntesis de las sentencias en redes sociales, sobre todo en los casos de los medios de comunicación, ¿no? Y también que se dé vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, lo que es FICEL, antes era la FEPADE, para que haya estos casos donde tenga que irse a cuestiones ya más extremas. Y ya es donde se reduce de manera importante porque solamente el 2% de los casos, es decir, 9 casos en esta base de datos, son los que se dan vista a la fiscalía, ¿no? Y entonces si vemos todo esto, decimos, bueno, y el Código Penal dice que los va a sancionar, que los puede privar de la libertad. ¿A dónde está, pues, estas medidas de resoluciones? Pues vemos que ahí es todavía un oscuro, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, les quiero comentar que yo les traía un ejemplo, pero bueno, como que tampoco el video no ayuda mucho tampoco, pero les quiero comentar de esta disculpa pública en donde el presidente municipal de Tonanitla, Mauro Martínez Martínez, ¿y por qué digo su nombre? Porque ya está sentenciado como infractor por violencia de género. Y en una sesión del Cabildo, recientemente, para festejar el 8M, pues le piden, ¿no? Que haga una disculpa pública. Aquí les pongo, si quieren, se las comparto en el chat para que la vean, esta disculpa pública, porque si ustedes ven cómo se da esta disculpa pública en la parte de lo simbólico, donde el presidente municipal así lee, pero de corridito, ¿no? Que de pronto ni se le entiende, y ahorita les vamos a analizar muy rápidamente esto, que además también pues lo hace con una voz muy bajita, casi que nadie lo escuche, y realmente en esa sesión estaba la ex síndica municipal, y la ex síndica quería hablar, pues así como que ya terminamos, gracias, bye, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de revictimizar más, en este caso, a la persona a la que pues, se le violentó, ¿no? Entonces, pero bueno, se los comparto y además se los comparto de una compañera que justo el día de ayer ganó el reconocimiento por persona defensora de derechos humanos en el servicio público, que ella ha dado y brindado acompañamiento a mujeres que viven en esta situación y que les da acompañamiento para justamente generar estas denuncias y que se logren estas sentencias. Y entonces, miren, voy a tratar de parecerme al presidente municipal en cuanto a la rapidez con lo que lee, disculpen, pero dice, vamos a ofrecer una disculpa pública que determinó el Tribunal Electoral del Estado de México. Sus razones tendrá. Bueno, y somos respetuosos de las instituciones, por eso estaremos ofreciendo, o sea, en multitud, pero ya después recula y dice, ofrezco una disculpa pública a el nombre de dice ex síndico municipal, cuando sabemos que ya es síndica, que tenemos que tener también un lenguaje incluyente. Dice, de la administración que presidí por la indebida restricción de las gratificaciones que fueron otorgadas
únicamente a los hombres del ayuntamiento, lo que constituyó violencia política en razón de género en su vertiente violencia económica, perjudicarle sus derechos políticos electorales. Gracias. Y entonces, con esta forma no solamente simbólica de este lenguaje, no solamente verbal, sino también pues no verbal, pues vemos que esta disculpa pública realmente no cumple su cometido. En realidad también la síndica se sintió pues revictimizada, ¿no? Porque primero habla como que en multitud cuando quien hizo la violencia, cuando cometió la infracción fue el presidente municipal. Entonces, pues ya así como que, bueno, sí, nada más le fueron otorgadas a los hombres del ayuntamiento. Y entonces creo que habría que repensar y reflexionar necesariamente que estas disculpas públicas tienen que ser más, digamos, como en otra tonalidad para no tener a las personas que en este caso reciben esta disculpa pública, pues sean revictimizadas, ¿no? ¿Y qué decía esta sentencia? Ya con esto termino, es que esa sentencia que justamente, fíjense, empezó en el 2024, cuando se hizo propiamente la denuncia por lo que le llaman el juicio, se llama el juicio de, ahorita les digo con exactitud, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, porque esta denuncia comenzó, digamos, en el 2024 y se resuelve un año después, en marzo del 2025, y por eso es que el día 21 se hace esta disculpa pública, porque así lo señala la sentencia. Y fíjense cómo se ordena al presidente municipal y a la tesorera del ayuntamiento de Tonanitla abstenerse de cometer actos u omisiones constitutivos de vulneración de derechos y violencia política en razón de género. ¿Ustedes en esa disculpa pública hizo referencia a algo de la tesorera municipal? Pues no. No se dijo que, bueno, en lo futuro se disculpe y que ya en lo futuro no va a cometer este tipo de actos, ¿no? Se deja pasar. Se incluye en la próxima sesión la disculpa pública en los términos precisados en la sentencia. Dice que deberá publicarse en los estrados del ayuntamiento y decimos, bueno, en los estrados del ayuntamiento, ¿quién los conoce? ¿Dónde están? O sea, ¿quién va y los ve? ¿No? Es más fácil ver un periódico mural que los estrados. Entonces, a veces este tipo de cosas como que de pronto me parece que ya no operan, pero también tiene que realizar un curso orientado a la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Y qué pasa? Pasa que a lo mejor va al curso, va enojado porque pues lo mandaron y pues está hasta más resistente, ¿no? Y bueno, obviamente la inscripción de esta persona por 4 años. ¿Cuál fue el tema? Que si esto fue en el 2014, digo, perdón, en el 2024, y se sobreentiende que él, pues, digamos, repitió en una administración, si se hubieran apurado, si hubiera sido más ágil y más rápida esta sentencia, él podría no haber sido registrado como candidato por el hecho de estar en este registro. Entonces, también ahí creo que se tiene que avanzar bastante en agilizar los procesos para estas sentencias, con lo cual todavía nos falta mucho y entonces este empoderamiento, pues todavía, aunque vamos avanzando, todavía hay una lentitud que hay que trabajar y que también ver, que no sé, que el mismo tribunal verifique este tipo de sentencias porque de veras es de burla. Yo me puse en el lugar de ella y la verdad es que pues sí, genera una molestia importante. Entonces, dice, para esas disculpas públicas, pues mejor gracias, no, no. Entonces, y pues bueno, yo con esto terminaría invitándoles a esa reflexión de todavía lo que tenemos que ir haciendo y como bien señalaba la doctora Sonia, en el ámbito también de nuestras competencias, pues evitar todo esto que señala la ley e ir adecuándonos a estos protocolos, digamos, internacionales que después se materializan en la ley y que lo vamos haciendo, pero no todas las instituciones van corriendo a la misma velocidad que estos cambios y que todavía vemos que hay pues mucha resistencia y mucho que trabajar, porque si yo también fuera la síndica diría, bueno, y la parte penal, ¿por qué
no le quitaron la candidatura, pero además yo quiero que lo priven de la libertad como una forma de resarcir mi daño, o no sé si le preguntan si ella está de acuerdo con esa disculpa pública y es una garantía de satisfacción. En fin, mucho que tenemos que trabajar al respecto y justo a propósito de este día es reflexionar precisamente sobre estas temáticas. De mi parte sería todo. Muchas gracias, mire. Gracias, doctora, por esta pues importante reflexión sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género y pues sobre todo cómo lo estamos viviendo, ¿no? Y cómo se está reflejando. Como mencionas, hay avances, pero pues bueno, todavía nos falta también un poquito más en estas formas de las sentencias y pues que sean realmente justas, ¿no? Y que sean realmente que evidencien lo que la violencia política genera, ¿no? Como se llama el panel, el impacto real que se tiene en las mujeres. Y pues le preguntaríamos a nuestras compañeras, compañeros del público, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer en el chat, pueden levantar la mano sobre estos dos temas que nuestras expertas nos expusieron. Y pues bueno, de no ser así, les cedería, perdón, el uso de la voz otra vez a Moni y a ti, Sil, para que nos den pues una conclusión, ¿no? Una reflexión final sobre cada uno de sus temas. Les escuchamos. Doctora Moni, por favor, de Sonia. Ok, muchas gracias. Ya. Sí. Pues nada, solamente justo algo que comentaba la doctora Silvia que me parece muy importante y que justo no mencioné, este asunto de ver, hablé de la recreación y el ocio limitado para las mujeres jóvenes en ciertos espacios públicos, ¿no? Y que efectivamente son derechos, ¿no? Son derechos que han sido negados y que justo con esta investigación que realicé, pues me doy cuenta de que, bueno, yo fui habitante de esa alcaldía durante muchos años y tenía que trasladarme a otras partes de la ciudad para poder tener acceso a espacios recreativos, culturales, sociales, diversos a los que estaban en ese contexto, ¿no? Entonces, este derecho a la recreación, al ocio, a actividades culturales de calidad, sin estereotipos de género, ¿no? Sin esta visión binaria de lo que es ser hombre y ser mujer, así como los espacios en donde las mujeres pueden encontrarse, tienen que ser seguros, ¿no? Y esto las acerca efectivamente a un ejercicio de sus derechos de manera más amplia, ¿no? Y también decirlo, ¿no? A crear y construir una ciudadanía que nos ha sido negada, ¿no? Entonces creo que eso de manera amplia, de manera macro, es importante verlo, ¿no? Cuando yo estaba analizando los concursos de belleza, fui bastante cuestionada, no solamente por colegas antropólogas y antropólogos, que son bastante ortodoxos en la forma de hacer antropología, sino también por compañeras feministas, ¿no? De diversos ámbitos, porque cómo les podía dar una capacidad de agencia a las mujeres jóvenes en esos contextos. Entonces, justo lo que les decía, uno de los hallazgos más importantes es eso, ¿no? Darnos cuenta que los espacios, no solamente de participación social y política, como ya bien lo mencionaba la doctora Silvia, sino también de ocio, de recreación, de acceso a la cultura, están marcados por visiones adultas, adultocéntricas, androcéntricas, y que entonces las chicas tienen que apropiarse de estos espacios que les son otorgados, pues para poder resignificar, participar, hacer comunidad, etcétera. Y pues se vincula mucho también, si pudiéramos acá tener otro espacio para hablar efectivamente de lo que mencionaba la doctora Silvia en relación al uso del cuerpo de las mujeres, como lo hemos estado hablando en la política, hay espacios en donde las reinas de belleza son los reinados de belleza son una catapulta para poder participar en la cuestión política y en otros espacios económicos, sociales, etcétera, ¿no? Hay investigaciones muy interesantes en estados principalmente del norte del país, en donde estas jóvenes hay una
lamentablemente el periodista que realiza esta investigación fue asesinado, ¿no? En el estado de Sinaloa, hace una revisión de las mises, ¿no? En Sinaloa y del vínculo que tienen tanto en la política como en el crimen organizado. Y hay otro, ¿no? Que es sociólogo, que es Eduardo Santa María, que también hace se llama La investigación de reinados, bellezas y carnaval, ¿no? Y allí también él ve como toda esta cuestión amplia y del impacto de estas figuras femeninas en la política y en otros espacios. Entonces, pues sí, es vasto lo que podríamos realizar y sería todo agradecerles nuevamente. Gracias, doctora. Y doctora Sil, te escuchamos una reflexión final. Está apagado tu micrófono. Disculpen. Pues bueno, yo creo que como bien lo señala Sonia, ¿no? O sea, también el hecho de vivir todavía esta violencia simbólica, y tenemos que trabajar muchísimo porque, como decíamos, se ha normalizado y es tan invisible que de pronto también incluso hasta para presentar pruebas, pues como de pronto comprobamos las miradas lascivas, ¿no? Como si anduviéramos con una cámara todo el tiempo en bromas o apenas salió en en un evento, no recuerdo ahorita exactamente, donde estaba el presidente municipal y a un lado una regidora, bueno, su cuerpo del cabildo, y él tomándole la rodilla, bueno, la pierna, tomándole la pierna a la regidora, ¿no? Y entonces ella decía, oye, pues como, ¿por qué? Pues, pues, ¿qué tiene de malo, no? O sea, pero esto en actos públicos, nos imaginaríamos qué pasaría atrás. Y entonces se vuelve un problema, como siempre pasa, para las víctimas tener las pruebas. O sea, a veces ni siquiera es el suficiente del te creemos, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho. Afortunadamente, en los ámbitos electorales, pues en general se ha tenido como aliados a los organismos electorales, pero muchos organismos electorales han avanzado de una manera importante, pero porque, digamos, cuidan los perfiles, pero no en todos los casos se cuidan estos perfiles para atender a las personas por esta situación de violencia de género. Y lo que sí se da cuenta es el hecho de que son procesos muy largos, muy engorrosos, que también las mujeres, precisamente en las actividades que tienen de cuidados, de labores domésticas, de cuidado de otras cosas más, de personas adultas mayores, etcétera, personas con discapacidad, pues también implica destinarle mucho tiempo, recursos y tal, y por eso podemos comprender que a veces prefieren mejor negociar de otras maneras, o de plano ya no hacer las denuncias por todo este proceso tan engorroso que significa. Entonces creo que también es un área de oportunidad, pensar que tendrían que acortarse estos procesos, hacerlos más ágiles, menos difíciles, menos complicados, y pensando en los contextos rurales donde pues ni siquiera tienen a veces referencia de determinados derechos. Entonces creo que es donde hay que trabajar triplemente sobre el tema. Entonces, pues yo lo dejaría ahí y nada más comentarles que les compartí en el chat el Facebook para que de veras le vean y ustedes, digamos, opinen si ustedes se sentirían con esa disculpa pública que leí, pues se sentirían como que ya, ¿no? Ya con un grado de satisfacción por esa disculpa pública. Entonces, pues eso es lo que yo con esto que cerraría, y hay mucho por hacer para lograr ese empoderamiento, lograr esos derechos de igualdad, ¿no? Eso sería de mi parte. Mire, muchas gracias. Pues les queremos agradecer a nuestras dos expertas esta información, ¿no? Desde la parte social y desde la parte política y cómo finalmente pues tienen un vínculo, ¿no? Finalmente el servir estos concursos que pueden servir de plataforma política, pero ya en la política también existe este tipo de violencia, entonces como es el mismo círculo y nos deja, como bien lo dices, doctora Silvia, pues mucho que pensar todavía sobre los avances. Y pues bueno, para agradecerles su participación, me voy a permitir compartir unos reconocimientos que tenemos para ustedes.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México otorga el presente reconocimiento a Sonia Guadalupe Contreras Medina por su destacada participación en el panel Una visión integral sobre el impacto de la violencia contra las mujeres en la actualidad, impartido a través de la plataforma Teams en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, y de las acciones para el fomento de la igualdad sustantiva, dirigido al personal de esta Casa de la Dignidad y las Libertades, Toluca, Estado de México, 27 de marzo de 2025, y firma la secretaria general de nuestro organismo, la doctora en Derecho Iraís Yasmín Brito Mendieta. Ese es uno. Y tenemos también el de la doctora Sil. Es lo mismo, la Comisión de Derechos Humanos otorga el reconocimiento a Silvia García Fajardo. Se los haremos llegar de manera ya presencial. Muchísimas gracias y pues les deseamos una excelente mañana. Hasta luego a todas y todos.